la palabra en el día de hoy y recuerdo que habíamos terminado la última clase en el versículo 4, mirando la evaluación, el informe que Lucas inserta de lo que había sucedido después de la predicación en el pórtico de Salomón. Recuerde el contexto, recuerde de que la multitud está reunida, recuerde que se sanó a un hombre cojo de nacimiento y de que la palabra se predicó poderosamente y como dice allí, versículo 4, pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron y el número de los varones era como 5.000. Y obviamente habíamos llamado la atención en ese momento de que aproximadamente de 10.000 a 12.000 personas ya formaban parte de la iglesia del Señor. Uno diría, ¿cómo llegó a suceder esto? Recuerde siempre Hechos 2.47, ya que en Hechos 2.47 nos dice que el Señor añadía cada día a la iglesia lo que había de ser salvo. O sea, que todos los días, después de Pentecostés, habían bautismos. Así que entendemos claramente cómo los números, exponencialmente hablando, se superaban y se superaban y crecían y crecían. Imagínense, quiero decirlo de esta manera, para entrar a la sección del día de hoy. ¿Cómo tiene que haberse sentido el diablo con lo que estaba sucediendo? Imagínense, la palabra está siendo predicada, la iglesia está creciendo, por cientos, por miles, las personas están cayendo a los pies de Jesucristo e inmediatamente algo sucede. Algo va a pasar aquí, para que usted lo entienda. Y por lo menos lo vemos en el versículo 2. Note bien, cuando mirábamos allí en capítulo 4, dice versículo 1, hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos resentidos. Esa es la palabra clave. Resentidos. Fíjese, la cúpula, la alta cúpula de las autoridades judías, los jefes de los sacerdotes, mire, el sacerdote, la guardia, los saduceos, todos ellos estaban resentidos. ¿Qué era lo que le molestaba a las autoridades judías, según lo que consideramos nosotros? ¿Qué era lo que le molestaba? Por lo menos yo noto en versículo 2 que había tres cosas que le molestaban. Número uno, y esto es importante que lo entendamos, número uno, lo primero que le molestaba era que enseñasen. Recuerde que ellos tenían el monopolio de la enseñanza. Abiertamente los judíos no cualquiera podía enseñar. No cualquiera podía enseñar. Obviamente que tenía que ser de los fariseos, tenía que ser de los saduceos, tenía que ser un escriba muy docto. No era que cualquier persona se paraba, yo voy a predicar en el culto o yo... No, era solamente una élite escogida que se encargaba de enseñar. Imagínense aquí, aparecen estos pescadores, estos incultos, estos que no tienen ni letra, que no saben ni leer ni escribir, y de repente están hablando poderosamente de la palabra de Dios. Esto causó un shock, obviamente. Lo primero es que a ellos les molestó que enseñasen. Ellos tienen que enseñar al pueblo. Nadie más enseña al pueblo. Pero número 2 también, versículo 2, que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús. Ahí está la segunda cosa que les molestaba. Estaban predicando a Jesús. ¿Cuál era el tema que ellos querían evitar? Jesús. ¿Por qué ellos fueron capaces de confabular todas las cosas, incluso hasta manipular a las autoridades romanas? Porque ellos querían hacer desaparecer a Jesús. Y ahora aparecen, y nosotros pensamos, como dijo uno por ahí, que hiriendo al pastor, las ovejas se van a dispersar y matamos a uno solo, y ahora hay decenas de predicadores. Y ahora todos quieren hablar de Jesús. O sea que al final el bicho que querían acabar se hizo más pandémico, se hizo más viral. Entonces ahora el tema de Jesús volvió nuevamente a su oído. Se multiplicó. Chuta, Señor mío. Y nosotros que queríamos destruir a Jesús, y ahora Jesús es el tema de hablar. Y tercera cosa que también tenemos que llamar la atención que le molestaba a estas autoridades, es que dice allí versículo 2, y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. La resurrección de entre los muertos.
Y uno dice, pero ¿por qué esto es interesante? Es interesante porque los sumos sacerdotes eran de los saduceos. En este caso también los saduceos estaban presentes en esta confabulación y los saduceos no creían ni en los ángeles ni creían en la resurrección. Para que usted entienda que habían dos grandes sectas en ese tiempo de los judíos, fariseos que creían en la resurrección, fariseos que creían en este caso en lo espiritual, y por otro lado los saduceos, que era la secta predominante en cuanto al liderazgo, no creían en lo espiritual, no creían en los ángeles. ¿Usted se acuerda de eso? Eso va a aparecer más adelante, donde Pablo se dio cuenta de esto y en un momento divide una asamblea que estaba compuesta por fariseos, por saduceos. Imagínense los saduceos que no creen en la resurrección y están diciendo que Jesús resucitó y más encima están anunciando de que en Jesús muchos otros van a resucitar. Esto les molestó profundamente, obviamente. Esto les molestó profundamente y por eso, versículo 3, les echaron mano. Versículo 5. Versículo 5. Aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas, y el sumo sacerdote Anás y Caifás, y Juan y Alejandro, tienen que ser de la familia de los sumos sacerdotes, y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes, y poniéndoles en medio, les preguntaron, ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Piense bien lo que está sucediendo. Recuerde lo que ha pasado. ¿Se acuerda cuál es el contexto que está trayendo a colación esta reunión? Ellos sanaron a un hombre. ¿Es malo sanar a un hombre? ¿Es malo ayudar a las personas? Para que usted no pierda de vista lo que está pasando. O sea, ellos están siendo apresados. Es lo mismo que con Jesús. A Jesús lo apresaron, ¿por qué? Si él estuvo haciendo bienes, si él alimentó a la multitud, si él sanó a los enfermos, si él libró a los endemoniados, si él resucitó a los muertos, si limpió a los ciegos, y incluso aún esas cosas buenas fueron negativas para el juicio de Jesús. Y ahora Pedro y Juan están sanando a un hombre y hablando en el nombre de Jesús, y eso trae persecución. Para que usted entienda la insensatez del diablo. Para que usted entienda la insensatez del diablo. No había nada justo en este juicio. ¿Te llama la atención que los cargos nunca se presentan? Le preguntan en qué nombre están haciendo esto, pero nunca le están diciendo a ellos, nosotros los pusimos en prisión porque ustedes pecaron, porque ustedes hicieron esto mal, porque ustedes transgredieron esta ley. ¿Qué ley había que no se podía sanar enfermos? ¿Había una ley que decía que no se podía hablar del nombre de Jesús? No, no había ninguna ley que dijera que no se podía hablar del nombre de Jesús, no había ninguna ley que no se podía sanar personas, no había ninguna ley, pero el punto es que esto es tan necio que a ellos les molesta lo bueno. Para que usted entienda la actitud negativa del fariseo, del saduceo, del judío, que son capaces de llevar a la cárcel, son capaces de llegar a matar a alguien que está haciendo algo bueno, algo justo, algo santo. Así es la gente negativa hoy en día. No estamos mirando el bien que está por detrás, no. Es que si eso no calza con mi manera, y si eso no calza con mi percepción anticuada, si eso no calza con mi punto de vista, eso me ofende, me siento ofendido. El mundo de hoy en día se siente ofendido por todo, hasta por las cosas buenas. ¿Cierto? No podemos hablar públicamente de que somos heterosexuales porque ofende a todo. Pero la gente puede hablar que es homosexual, eso no ofende a nadie. No podemos hablar abiertamente de nuestra posición que es pro vida, pero si alguien, y la gente puede hablar del aborto tranquilamente y tengo derecho y puede protestar y puede pescar esos muñecos y rociarle pintura y hacer como que se lo están comiendo. Y todas esas aberraciones, el mundo hoy en día las habla como normales, pero a nadie le ofende. Pero cuando se trata de ser cristiano, cuando se trata de imponer el estándar cristiano, eso ofende a la gente y eso es increíble. Desde siempre, desde que el tiempo es tiempo y el mundo es mundo, siempre al diablo le ha ofendido lo bueno. ¿Está pasando algo bueno aquí, hermano? No está pasando nada malo. No hay ninguna insurrección, no ha muerto nadie. Es más, una persona que estaba mendigando, ahora nunca más va a mendigar y va a ser sanado. ¿Eso es motivo para pensar que es malo? No es motivo para pensar que es malo.
Este mundo nos está acostumbrando a pensar que las cosas que son malas las veamos como buenas y las cosas que son buenas las veamos como malas. Isaías 5:20 dice eso, por si acaso, si usted después quiere anotarlo, dice, ¿a dónde estará ese versículo? Isaías 5:20 dice, ay de aquel de lo que a lo bueno llaman malo y a lo malo llaman bueno. Eso dice Isaías 5:20. Pero note muy bien, yo quiero ir a una reflexión en cuanto a esto, para que podamos concientizarnos de que vivimos en un mundo hostil, de que vivimos en un mundo problemático, y note muy bien, sin perder aquí en el libro de los Hechos, pero es algo que Jesús advirtió en el Sermón del Monte, es algo que Jesús advirtió constantemente, pero recuerde, mire, vamos por favor a Segunda de Tesalonicenses para comenzar. Segunda de Tesalonicense, o me equivoqué, creo que, a ver. Es primera de Tesalonicense, claro, corrijo. Primera de Tesalonicense, capítulo 3, versículo 3. Mírelo muy bien. Primera de Tesalonicenses, hermana Claudia, ¿lo tiene? Sí. ¿Me ayudas por favor con la lectura? Primera de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 3, por favor, hermanita. Amén. Dice, a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones, porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos. Mire, algo que tú tienes que grabarte en tu mente, mi querido hermano, mi querida hermanita, es que las tribulaciones no son ajenas al cristiano. Nadie se inquiete por sufrir tribulaciones, dice Pablo. Para esto estamos puestos, dice. Para esto. Eso incomoda mucho. Pero de repente no tenemos que olvidarnos que tenemos un enemigo poderoso. A este enemigo le incomoda nuestro estilo de vivir. A este enemigo le incomoda la manera como nos comportamos. A este enemigo le incomoda la manera como servimos a Dios. Y no tenemos que inquietarnos. Pablo dice, no se sorprendan. Esto está así. Nosotros les predecíamos, versículo 4, porque también estando con vosotros os predecíamos que íbamos a pasar tribulaciones, como ha acontecido, y sabéis. Pablo ya sabía de que vivir en un mundo en fidelidad a Dios va a traer oposición. No solamente lo dice aquí, Pablo lo vuelve a reiterar y ahora sí, segunda de Timoteo. Mire por favor segunda de Timoteo. En el capítulo 3, versículo 12. Son cosas que tenemos que estar conscientes, mi querido hermano. De que cuando tú te decides estar en el estándar cristiano, cuando tú te decides a ponerte firme, la iglesia está predicando. El diablo no se va a quedar tranquilo. El diablo obviamente no se va a quedar de brazos cruzados. Y Pablo lo sabe y por eso está advirtiendo a la iglesia y nos advierte a nosotros ahí en segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 12. Le voy a pedir a mi hermana Jessica, por favor, 3:12. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. ¿Estás preparado para eso? Todos los que quieran vivir piadosamente, los que quieran honrar y servir correctamente a Dios, los que quieran vivir la vida de devoción a Dios, van a padecer persecución. Van a padecer persecución. No tienes que sorprenderse. No tiene que sorprenderse usted. Ya lo dijo también Pedro. Y estoy leyendo pasajes muy conocidos para nosotros para entender de que Dios nos ha advertido desde siempre de que cuando nos decidimos a ser cristianos, cuando nos decidimos a poner las cosas en su lugar, el diablo se va a levantar. El diablo se va a oponer. Mire también en Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 12, por favor. 4:12, muy conocido también. Primera de Pedro 4:12. Elías, por favor, ayudan. Primero de Pedro. Primera de Pedro 4:12. 4:12 dice, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Amén. Mire, no se sorprendan como si algo extraño le haya pasado. La iglesia primitiva no tiene que sorprenderse. La persecución llegó inmediatamente después de la predicación poderosa de la palabra,
3.000 convertidos en Pentecostés aproximadamente, entre capítulo 2 y capítulo 3, ya el número era de 5.000 varones. La palabra se está predicando poderosamente y el diablo no se va a quedar tranquilo. Y por eso es que cuando estamos allí, en Hechos capítulo 4, lo que vemos nosotros es la consecuencia natural. Es la consecuencia natural de vivir la vida siendo fieles al Señor. A veces le decimos a los hermanos, hermano, si tu vida está muy tranquila, hermano, si no estás pasando evidentes problemas, hermano, si no estás recibiendo oposición por tu estilo de vida, por lo que tú haces, por lo que tú crees, por lo que tú vives, entonces preocúpate, tal vez no eres una amenaza para el enemigo y el enemigo ha dejado de preocuparse de ti. Pero a todos quienes quieren vivir piadosamente van a padecer persecución. No se sorprendan del fuego de prueba. Para esto estamos, dijo Pablo. Entendemos que vivimos en un mundo hostil. Hay gente que toda la vida quiere evitar el conflicto. No es de cristiano eso. El cristiano no puede evitar el conflicto. Porque tenemos un enemigo demasiado poderoso que nos va a descansar en ponernos en aprieto. En poner nuestras convicciones en aprieto. En ponernos en que tomemos una posición. O estamos con Dios o estamos con el enemigo. Aquí está. Pedro, Juan, tomados presos. Pedro o Juan, con toda la cúpula. Imagínense lo que digo yo, qué increíble propósito de Dios. Si fuésemos honestos, ¿qué posibilidad usted le hubiese dado a dos hombres tan incultos, tan del vulgo, tan sin letra, como Pedro y Juan, que puedan haberle predicado a la cúpula de liderazgo de todos los judíos? ¿Usted le daría la posibilidad de que ellos fueran a predicar ahí? Está la familia de los sumos sacerdotes, están los gobernantes, están los ancianos. Es como que si dijéramos hoy día, está el presidente de la república, están los ministros, están los senadores, están los diputados, está la cúpula de todo el liderazgo. ¿Qué posibilidad tú le hubieras dado a Pedro, a Juan de llegar a esos lugares? Yo creo que ninguna. ¿Sabes cuál es la única manera como Dios muchas veces logró que emperadores, gobernantes y líderes escucharan la palabra? Apresando a sus siervos. Así entró Pablo delante de César. Así entró Pedro y Juan delante de todas las autoridades de su país, preso en una situación de prueba. Pero en ese momento, ¿qué hubiese hecho usted si hubiese sido Pedro? Te pusieron preso, estás haciendo lo bueno, no he hecho nada de malo, estoy predicando a Cristo, sané a este hombre, estoy haciendo todo lo bueno. ¿Cómo hubiese dormido Pedro ese día? Esa noche. Pero nótelo muy bien que Pedro está ahí puesto en pie, no preocupándose de sí mismo. Nunca Pedro habla de sí mismo. Nunca Pedro habla de su situación. Eso me encanta de cómo es Pedro. Pedro no está enfocado en su problema. ¿Ve que la gente de hoy en día está más enfocada en sus problemas? Y no se da cuenta que de repente en la situación problemática que tú estás ahí para proclamar a Cristo. Pedro está ahí encadenado. Lo más probable es que le han pegado, lo más probable es que le han hecho vejámenes, lo más probable es que ha comido mal, lo más probable es que ha dormido mal. Lo más probable es que la situación de Pedro es incómoda, estar preso. Pero Pedro nunca habló en contra de ninguna de sus situaciones. Pedro dijo, entendió, yo estoy aquí para anunciar a Cristo. Y cualquiera sea la situación que tú vivas, estás ahí para anunciar a Cristo. Y no importa las cadenas que estén, o la incomodidad que estén, o las necesidades que estén, estás ahí para anunciar a Cristo. Todos le están preguntando a Pedro. Versículo 7. ¿Con qué potestad? Nótelo bien, que esto es tan absurdo el juicio como el juicio de Jesús. Es tan absurdo que ni siquiera le presentan los cargos, sino que ellos están haciéndole preguntas para ver si Pedro y Juan se caen en algo y ahí lo acusan. ¿No se acuerda con Jesús lo mismo? Dinos, ¿con qué autoridad vaya a echar el templo afuera o no? Nunca una acusación concreta, sino buscando una palabra, buscando el árbitro, buscando por ahí para poder ponerlo preso. No hay ningún argumento para poder tener preso a Pedro y a Juan. Y le hacen la pregunta, ¿con qué potestad que tiene que ver con el poder? ¿Cómo tú estás obrando poder? Número 2, en el nombre. ¿En qué nombre habéis hecho esto? Lo que más le importa a los judíos es, ¿de dónde tú sacáis poder para estar haciendo este milagro? ¿Y quién te dio la autoridad, el nombre? ¿En nombre de quién estáis haciendo esto? Mira lo que está sucediendo. Versículo 8.
Te invito a mirar, versículo 8. Ahí están las preguntas. ¿Con qué poder haces lo que hace? ¿Y en nombre de quién? ¿Quién te mandó a hacer esta cuestión? Y Pedro, y esto es lo que me encanta de Pedro, porque Pedro era un hombre lleno del Espíritu Santo, un hombre controlado. Es cierto que Pedro no siempre vivió así. Es cierto que cuando hablamos de la llenura del Espíritu, porque en el libro de los Hechos vamos a constantemente mirar la llenura del Espíritu no significa un estado constante, pero sí significa un estado momentáneo donde eres controlado completamente por el Espíritu de Dios. Y en ese momento fue Pedro completamente controlado, lleno, completamente lleno del Espíritu Santo. Y Pedro, versículo 8, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado. Ahí está el argumento de Pedro. ¿Te das cuenta? ¿Lo mira o no lo mira? ¿Se da cuenta? Si el asunto es, ¿por qué a ustedes les molesta que hagamos el bien? ¿Usted se ha dado cuenta que hay gente que se molesta con nosotros por hacer lo bueno? Porque no mentimos, porque no robamos, porque no somos deshonestos, porque hablamos del amor, porque hablamos del perdón. Hay gente que le molesta lo bueno que hacemos. Cuando estamos haciendo algo bueno, cuando estamos haciendo algo justo, ¿por qué te molesta lo bueno que yo hago? Es lo que Pedro está diciendo. Me están interrogando por el beneficio hecho a un hombre enfermo. Estaba enfermo. Ustedes no han hecho nada por él. No han hecho nada por él. Y nosotros que oramos a Jesús y nosotros que confiamos en el poder de Dios, este hombre se levantó para la gloria de Dios y ustedes están más preocupados de nosotros. El hombre tiene que haber estado puesto ahí al lado, por si acaso. Imagínense el ambiente de intimidación. Toda la autoridad alrededor, en semicírculo. Los judíos, los sacerdotes, los saduceos, la familia de los sumos sacerdotes, los gobernantes, Pedro, Juan, y el pollito ahí. No, si yo estaba enfermo nomás. A mí me invitaron porque yo estaba enfermo nomás. Yo no he hecho nada malo. Si yo estaba enfermo nomás. Pero ahí estaba. Ahí estaba. Es así de necio el diablo, para que usted entienda. Para que usted entienda. Y Pedro le dice, pongamos, número uno, Pedro no se defiende. Pedro lo que defiende su argumento es, dense cuenta que es necio lo que están haciendo. Dense cuenta que están juzgándonos por el beneficio hecho a un hombre. Dense cuenta que quieren matarnos a nosotros, solamente por hacerle bien a la gente. Este hombre estaba enfermo, estaba paralítico, era un cojo, no podía caminar y nosotros lo ayudamos y a ustedes les molesta. Aunque realmente no le moleste el hombre, lo que menos le importa es el hombre. Lo que le importa es cómo ellos en el nombre de Jesús pudieron hacer lo que hicieron. Cómo es que el nombre de Jesús sigue reapareciendo y reapareciendo. Cómo el nombre de Jesús tiene poder y ellos no tienen poder ni autoridad. Eso es lo que realmente le está molestando al diablo. Es lo que realmente le está molestando a estos líderes religiosos. Nótelo bien y Pedro lo deja clarito. Versículo 10. Mire, qué precioso es este versículo. Versículo 10 al versículo 12. Mire la defensa de un hombre inspirado por Dios. Pedro no piensa en sí mismo. Pedro no habla de sí mismo. A Pedro no le importan sus circunstancias. A Pedro no le importan sus cadenas. Él lo único que entiende, yo estoy aquí para proclamar a Cristo. Yo estoy aquí en estas cadenas para anunciarlo a Él. Versículo 10. Sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre, por la autoridad de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros, los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, y en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. ¿Usted ve Pedro aquí quitándole el cuerpo al conflicto? Alguien diría, Pedro, sé sabio, cuídate la espalda, te puedes matar.
Si estáis hablando con la misma cúpula de los que ordenaron la muerte de Jesús. Estáis hablando con los mismos que en un momento hace tiempo atrás confabularon contra Juan el Bautista y le cortaron la cabeza. Acuérdate, Pedro, que estos son cosas serias. Acuérdate, Pedro. Y usted ve, ¿qué es lo que ve en Pedro? Usted ve vacilación. Usted ve cuestionamiento. Usted ve que Pedro piensa, es que cuidemos nuestra vida, es que veamos el beneficio. Para nada. Pedro está anunciando el nombre de Jesús. Sea notorio, dense cuenta claramente que no lo hice yo. No tengo ningún poder. Pedro dice, yo no tengo ningún brillo. Pedro dice, yo no tengo ninguna autoridad. Yo no soy aquí la persona que está resaltando en el asunto. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, al que ustedes están oponiendo, al que ustedes crucificaron, Dios lo resucitó de los muertos y este hombre está en vuestra presencia sano gracias al poder de Jesús. Gracias al poder de Jesús. Y le repaso un poquito más de Jesús, versículo 11. Este Jesús es la piedra reprobada. Ya la profecía bíblica y antiguo testamentaria hablaba de la piedra del ángulo. Esa era la piedra que se ponía en este caso sobre una construcción, sobre la base, sobre el fundamento. Era la piedra angular. Esa piedra que los edificadores habían desechado es la piedra principal. Jesús vino como la base y fundamento de la casa de Dios. ¿Y qué hicieron los judíos? Rechazaron la piedra del ángulo. Ustedes rechazaron a Jesús. Dios lo mandó para ser el fundamento de su vida. Y ustedes decidieron crucificarlo y ustedes decidieron matarlo. Pero ahora Él es la cabeza del ángulo. Es la piedra principal. Es la piedra principal. Y en ninguno otro hay salvación. Nota que precioso pasaje, es Hechos 4:12. No hay otra salvación fuera de Jesús, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y Pedro proclama la salvación en Cristo. Ya no la salvación en Moisés, ya no la salvación guardando la ley antiguo testamentaria, ya no la salvación basándonos en las obras que justificaban de la ley de Moisés. No, la salvación es en Cristo. Qué precioso pasaje es para decirle a la gente, ¿quieres ser salvo? Tienes que ir a Cristo. ¿Quieres el perdón de tus pecados? Tienes que ir a la cabeza del ángulo. No hay ningún otro nombre bajo el cielo. No hay ninguna otra manera de llegar al cielo. No hay ninguna otra autoridad como Dios no puede perdonar los pecados. No hay ningún otro camino. No, Jesús es el camino, la verdad y la vida. Ninguno viene al Padre sino por mí. Lo dijo Jesús en vida en Juan 14:6. Y Pedro está proclamando el nombre de Jesús abiertamente, con la misma multitud o con la misma cúpula con que querían destruir el nombre de Jesús. Recuerde que ellos un día se reunieron y el tema de conversación era destruirle. Y ahora está Pedro anunciando, Pedro el burrito, Pedro el que no habla bien, Pedro el que no tiene educación, Pedro el que no tiene escuela. Y ahora este hombre le está predicando abiertamente, el que ustedes mataron yo ahora lo voy a predicar. Y yo voy a anunciarlo y es el que da salvación, es el que tiene poder para levantar al paralítico. Ese es el que tiene poder para poder hacer cosas que ustedes no pueden hacer. Verso 13, mire. Entonces viendo el denuedo de Pedro y Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y le reconocían que habían estado con Jesús. Y viendo al hombre que había sido sanado, y estaba el hombre ahí sano todavía, no era un milagro chanta, estaba ahí todavía sano, con nuevos tendones, con nuevos músculos, con sus patitas sanas. No, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada. ¿Qué van a decir? Míralo, mira la sabiduría con que estos hombres hablan. Mira el poder que Jesús mostró. Está el hombre aquí parado al lado de ellos. Y me gusta esa frase, el paralítico estaba en pie. No estaba sentadito, no es un milagro ahora que te sana de aquí de adentro, de que acá, que bota la muleta, que palo blanco, ni nada de eso. Él estaba en pie al lado de ellos. Era una señal clara y concreta. El que estaba paralítico por 40 años, ahora está en pie, ahora camina, ahora se puede mover por sus propios pies y está al lado de los apóstoles. Está ahí, está ahí. No es accidental que lo diga Lucas. ¿Qué hacemos? Chuta, Señor mío. ¿Qué hacemos con este hombre?
obran milagros, lo atribuyen al poder de Jesús. Está el hombre en pie, Pedro se defiende poderosamente, lleno del Espíritu Santo, se maravillan, ven en Pedro y en Juan el toque de Jesús, porque se maravillan, reconocían. Mire esa frase ahí que está por ahí en el versículo 13, y le reconocían que habían estado con Jesús. O sea que cuando la gente miraba a Pedro y a Juan, reconocía que estaba con Jesús. Eso me preocupa a mí, porque cuando la gente me ve a mí, reconoce que yo he estado con Jesús. Cuando ve mi manera de vivir, cuando ve mi estilo de vida, cuando ve mi corazón, cuando ve cómo hablo, cuando ve cómo me comporto, la gente reconoce que yo soy cristiano. Fíjese que ahí está el mejor reconocimiento. Pedro no andaba con, como diríamos hoy en día nosotros, con una chapita, amo a Jesucristo, con un pescadito, con un jockey que diga I love you Jesús, con una polera que diga soy cristiano. No, Pedro, su vida era un testimonio de Jesús. Su manera de hablar era un testimonio de Jesús. Su valentía al defender a Cristo, al predicar la palabra. ¿Cuánta gente hoy en día siente vergüenza? Siente vergüenza de hablar del nombre de Jesús. Cuando está en su trabajo, cuando está con sus familiares, cuando está con sus amigos, cuando está con sus conocidos. Sienten vergüenza. ¿Y por qué sentimos vergüenza de hablar de Jesús? Porque muchas veces nuestras vidas no testifican a Jesús. ¿Qué le voy a hablar yo a Jesús si la gente me ha visto que ando hablando garabato, que ando mintiendo, que ando comportándome como los mundanos, que pienso como los mundanos, que hablo como los mundanos, que vivo como los mundanos? ¿Qué le voy a andar hablando yo de Jesús a la gente si la gente reconoce que parece que mi máxima influencia es el mundo y no es Jesús? Me gusta como dice allí en versículo 13, cuando la gente te ve, esa es la pregunta que yo me haría. Cuando la gente te ve a ti, ¿qué reconoce? ¿Cuál es tu influencia? Cuando me ve, no por lo que vistes, porque no hay ropa para cristiano. No, no hay ropa para cristiano. Cuando la gente te ve, ¿reconoce que estás con Jesús? Cuando la gente te escucha hablar, ¿escucha a Jesús en tus palabras? Cuando la gente te ve en tu intimidad, en tu cotidianidad, ¿la gente ve a Jesús? ¿O la gente ve a Jesús nomás cuando venía a la iglesia? Ahí te puedes comportar ahí tranquilito, calladito, amoroso, servicial, de Dios. Ve que la gente, de Dios. No, de Dios, pues, hermano, como son. ¿Cierto? Porque la gente vio a Pedro y a Juan y ellos reconocieron. Si esto, diciéndolo en buen chileno, si estos tipos ignorantes y sin educación cambiaron tanto y fueron transformados por Jesús al volverse estos tremendos predicadores, ¡wow! El poder de Jesús. Yo creo que el milagro más grande aquí, más que el cojo esté andando, es como Pedro se paran enfrente de estas pirañas, en medio de estas hienas, en medio de estos lobos rapaces, y cómo se defienden, y cómo salen airosos por el poder de Dios. Y cómo todos quedan sorprendidos y maravillados. Ahí está Jesús. Mira el poder de Jesús. Cómo toma pescadores vulgares, cómo toma hombres sin educación, cómo toma a personas que no tienen pero ninguna educación, ninguna preparación, ninguna capacidad, y cómo Dios los vuelve tremendos instrumentos para su gloria. ¿Cómo los vuelve tremendos instrumentos para su gloria? Todo depende de tu disposición. Todo depende de cómo te pones en las manos de Dios. Pedro y Juan se pusieron en las manos de Dios. Pedro y Juan se pusieron en las manos del Señor. ¿Qué hacemos? Dijeron ellos. No tenían ninguna manera de hacer nada. Se le ocurrió un plan para que ya vamos terminando. Versículo 15. Chuta, ¿qué hacemos? Están ahí. Con lo que dijeron nos dejaron locos. Está el cojo, está caminando, sus patitas están enteritas. ¿Qué hacemos? Versículo 15. Entonces les ordenaron que saliesen del concilio y conferenciaban entre sí diciendo, ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto señal manifiesta ha sido hecha por ellos, no la podemos negar, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no la podemos negar. Pero mira, aquí está la maldad del corazón del hombre. Cuando ellos podrían haber dicho, sigamos estudiando con ellos,
consideremos sus palabras, conozcamos más de este Jesús que me están hablando, por algo tiene poder, como un día lo dijo Nicodemo, sabemos, Señor Rabí, que has venido de Dios porque nadie más puede hacer las cosas que tú haces. Lo que pensó en un momento Nicodemo y que lo llevó a conocer más a Jesús. Recuerden que estoy hablando de un principal, de uno que tenía el mismo puesto que ellos. Ese era un corazón lindo. Yo veo lo que está haciendo Jesús en la vida de las personas, yo veo el poder de Jesús, yo veo las obras de Jesús y nadie más puede hacer esto. Quiero conocerlo, aunque sea sigilosamente, ocultamente de noche, como los ratones escondidos, pero lo hizo. Y eso después hizo un cambio de vida en la vida de Nicodemo, porque después Nicodemo se manifiesta abiertamente como un seguidor de Jesús. Pero ellos estaban viendo la señal. Ellos estaban diciendo, esto es correcto. Sanaron a esta persona. No están negando la sanidad. No lo están llamando impostores. Ve que hoy día diríamos, no, si son chatas, si esto es un milagro falso, esto es un palo blanco, esto no existe, esto es mentira. Y ese es uno de los puntos que normalmente nosotros tenemos a nuestro favor con aquellos que dicen que tienen poderes de sanidad. Porque nunca pueden mostrar. ¿Cuántos hoy en día han ido al hospital a sanar gente del coronavirus? ¿Cuánto han ido a sanar o han ido a resucitar muertos a los sepulcros? ¿Cuándo han hecho esas cosas? No hay ninguna manera comprobable, pura sanidad desde adentro. El otro día vi un video de una señora que le quemaron las grasas saturadas y que le sacaron la falda y se la ancharon. Mira, viste, Dios te adelgazó por la gloria del Padre. Chuta, y varias hermanas dirían, chuta, esa es la iglesia correcta, ¿cierto? Esa que quita la grasa saturada, ¿o no? Para quedar más curvilínea. Para quedar más curvilínea. Así la gente, pero no hay nada que tú comprobable, que tú lo puedas ver que fue realmente así. Pero aquí ellos están diciendo, esto es notorio, todos lo están viendo. Todos saben que es real. Pero el diablo, aunque vea que es real, él siempre va a tener su artimaña. Por algo dice verso 17, sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosle. Para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Si eso es lo que le molesta, si el cojo da lo mismo. Si el nombre de Jesús lo que le molesta. Si a Jesús lo que le molesta a la gente. Ve que por eso la gente hoy día quiere sacar la Biblia de la biblioteca, quiere sacar de las aulas escolares, quiere sacar hoy en día el nombre de Jesús de la televisión, hoy en día con esas leyes supuestamente de que no tienes que invadir propiedad privada, de que tú no tienes que hablar de Jesús, que no tienes que hablar de religión. ¿Es eso lo que le molesta al diablo realmente? No las obras buenas que hacemos. Nunca he visto al mundo juzgando a cristianos por amar al prójimo, por perdonar, por poner la otra mejilla, por hacer obras de benevolencia. Nunca. Por predicar el evangelio, por cambiar a los drogadictos. Nunca. Nunca hemos visto que a la iglesia le hayan hecho una loa por hacer cosas buenas. Por ayudar a la gente a cambiar, por ir a predicar a las cárceles, por ayudar a la gente que está en necesidad. Pero lo que les molesta a ellos es eso. Versículo 17. El nombre de Jesús. Y queda mucho más que claro porque no te da el versículo 18. Y llamándolos, les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Eso es lo que le molesta al mundo, Jesús. Eso es lo que le molesta al diablo, Jesús. Y por eso la gente es capaz de hacer lo que fuera, para que no se hable de Jesús. Vamos a dejarlo hasta aquí. Continuamos la próxima semana. Porque es tan buena la respuesta de Pedro que hay que hacerlo en una clase. No puedo mencionarlo así tan breve. Es tan bueno lo que dice. Y esto va a ser una buena enseñanza para la próxima semana, sobre todo en estos tiempos de pandemia. Sobre todo en estos tiempos cuando las autoridades, cuando las leyes, cuando el hombre en este momento nos quiere imponer algunas cosas, es bueno recordarnos la respuesta de Pedro y de Juan. Es bueno poner las cosas en su lugar. Andan muchos por ahí diciendo, no, es que si lo dice el hombre, es que si lo dicen las autoridades, es que si lo dicen los gobernantes, y piensan que eso es una ley para el cristiano. Y es cierto que Romanos capítulo 13 dice que debemos respetar las autoridades, pero cuidado, hay que escuchar a Pedro y a Juan. ¿Cuál es, en este caso, el término medio o la perspectiva correcta en cuanto a la obediencia del cristiano a las autoridades? Pedro lo van a decir, no yo, no es mi pensamiento ni mi opinión. Pedro va a dejarlo más que claro
Es la respuesta que le va a decir a autoridades. No queremos que prediquen más, no queremos que hablen más de Jesús. El mundo hoy en día nos está culpando, el mundo de hoy en día nos está presionando. No queremos saber nada más de Jesús en biblioteca, en las calles, en las escuelas, en los trabajos, en los colegios. ¿Qué hacemos? Conéctese la próxima semana con Dios y vamos a ver la respuesta. Así que Dios nos bendiga. No sé si vamos a orar, ¿cierto? Vamos a presentar una oración porque ya son las 9.